haber histología en su vida, no, al contrario. Ustedes tienen que asociarlo, tienen que vincularlo. Entonces, miren, acá les ponen una foto, pero les doy un tip. Tip número 3. Cuando tengan fotos, créanme que la pregunta es más sencilla, ¿ok? A ver, vamos a admitir a todos. Ya. Acá tienen su imagen, ¿ok? Doctor, no sé qué será mi imagen. Bueno, leamos el enunciado. Primero la pregunta, luego el enunciado. ¿Es más probable que la administración de este medicamento produzca una disminución de la actividad de cuál de las siguientes secciones de la glándula suprarrenal? Ah, pero perfecto. No sabía qué era. La pregunta me lo está diciendo. Esto es glándula suprarrenal. ¿Ok? Ustedes saben que la glándula suprarrenal tiene capas. ¿Ok? Vamos al enunciado. Dice, un hombre de 42 años acude para un seguimiento. ¿Ok? Su presión es de 146,91, o sea, está muy elevado, ¿ok? En su primera cita. Las mediciones posteriores a la presión arterial han ido oscilando entre 135 a 156 en la sistólica y de 83 a 96 en la diastólica. Igual sigue siendo alto. ¿Okay? Estamos frente a un caso de una persona que tiene, lo más probable, porque es una pregunta de examen, que tenga hipertensión. No se pongan a filosofar en un examen porque los exámenes son de pacientes con preguntas robot. ¿Ok? Entonces, nada que será o no será, no, eso déjenselo para cuando ustedes estén en el hospital. Ahorita ustedes no se pongan a filosofar. Es un paciente que le está diciendo que tiene hipertensión. Perfecto. Dice, el examen físico no muestra anomalías. Todo está bien, aparentemente. Luego se le dice que se le inicia lisinopril. ¿Ok? Ustedes saben que todo lo que acabe en pril son primos hermanos de, por ejemplo, el enalapril, el captopril. ¿Ok? Todos estos fármacos pertenecen a una familia, ¿ok? A los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? A las finales forma parte de la cascada del eje del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? Ustedes saben qué es renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, ADH. ¿Con qué finalidad hago todo esto? Aumentar mi presión arterial. ¿Ok? Eso pasa normalmente. ¿Ok? Pero la cosa es que este paciente tiene presiones muy elevadas. Eso quiere decir que este eje está muy estimulado. Por lo tanto, le damos un fármaco que lo que va a hacer es inhibir la conversión, ¿no? De angiotensina 1 a 2. O sea, bloquea este paso. Por lo tanto, nada de acá va a ocurrir. La pregunta ¿es más probable que la administración de este fármaco produzca una disminución de la actividad de cuál una de estas partes? La A, que es la cápsula, la B, que es la zona glomerulosa, la C, que es la zona reticular. Ah, no, miento. Cápsula, la A es la cápsula, la B es la zona glomerulosa, la C es la zona fasciculada, la D es la zona reticular y la que está más interna es la médula. Recuerden su histología. Si no lo recuerdan, vamos a verlo acá. Glomerulosa, fasciculada, reticular. Por eso, al menos a los que han llevado histología conmigo saben que esto yo les he enseñado. ¿Ok? Entonces, miren, la regulación, al menos en la zona glomerulosa, es la angiotensina 2. Esto todo me va a producir mineralocorticoides. La primera hormona que se produce es la aldosterona. ¿Ok? De la zona fasciculada es de la ACTH, glucocorticoides con cortisol. Y la ACTH son de los andrógenos débiles, por ejemplo, la dihidroepiandrosterona. ¿Ok?
Entonces, pregunta, ¿acá qué es lo que se está bloqueando? La aldosterona, ¿no? ¿Dónde se produce la aldosterona? En la zona La glomerulosa. maruca. ¿Cuál es la zona glomerulosa? La B. Simple. ¿Ya? Listo. Entonces hemos literalmente desglosado una pregunta. Ustedes eso tienen que hacer en su examen. Desglosarla, enfrentarla, atacarla. Siguiente. Dice, durante la inspiración, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre para permitir la entrada de aire a los pulmones? Dice aumento de la presión intrapleural y colapso de los alvéolos, contracción del diafragma, aumento del volumen torácico y disminución de la presión intrapleural, ¿ok? Relajación del diafragma, aumento de la presión intrapulmonar por la compresión del tórax, D, cierre de las vías aéreas superiores para prevenir la entrada de aire a los pulmones. ¿Ok? Esta pregunta también es sencilla, ¿ok? Cuarto tip. Usualmente las preguntas más largas o más elaboradas suelen ser las respuestas. Ojo, no siempre, no siempre, pero la mayoría de veces las preguntas que son más largas suelen ser la respuesta. ¿Ok? Entonces, omitiendo eso, que es el tip número 4, veamos esto. Le estoy diciendo que es la inspiración. Ustedes saben que la respiración es un proceso dinámico. Tiene dos partes, la inspiración y la expiración. Ustedes saben, por ley de física, la ley de Boyle, que la presión 1, el producto de la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen, si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir para que esto sea constante. Doctor, no entendí. Volvamos a física. ¿Cómo se comportan los gases? Ustedes han escuchado probablemente la palabra presurización. ¿Qué significa que algo esté presurizado? ¿Ok? Que algo esté presurizado quiere decir que ejerzo presión sobre un gas, ¿ok? Ustedes saben que la presión es igual a fuerza sobre área. Si yo, por ejemplo, tengo acá una máquina para presurizar y yo tengo acá moléculas de un gas, ¿ok? Imaginemos que yo comprimo esto, ¿ok? Yo reduzco el espacio, ¿ok? Reduzco el espacio, o sea, lo presurizo. El volumen está disminuyendo. Por lo tanto, por mi ley, la presión tiene que aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo esté en un lugar que esté presurizado, las moléculas de gas colisionan más entre ellas. Por lo tanto, esas colisiones generan una fuerza. ¿Ok? Por lo tanto, si yo reduzco el volumen, estoy aumentando la presión de ese gas. ¿Por qué? Porque las moléculas chocan más entre ellas. Por lo contrario, si yo lo despresurizo, si yo le quito ese volumen, o sea, si yo le doy más espacio, las moléculas del gas, de cualquier gas que ustedes quieran, chocan menos. Por lo tanto, si yo el volumen, bueno, acá tiene que, si yo, acá sería, acá sería disminución del volumen, acá sería aumento del volumen, por lo tanto, la presión disminuye. Eso es la ley de Boyle. Ya con eso podemos entender esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, imaginemos que ustedes están haciendo ejercicio, están inspirando, ¿ok? Ya tienen su tráquea, bronquios y pulmones. En el proceso de la inspiración, su caja torácica se expande, ¿ok? Pero no solamente su caja torácica, su diafragma, cuando se contrae, se aplana y baja, ¿ok? Entonces sería algo así. O sea, le están dando más espacio a su caja torácica de expandirse. Por lo tanto, le están dando más espacio al pulmón para que se expanda. Eso se llama distensibilidad. Ojo. Entonces, yo estoy literalmente aumentando el
volumen, ¿ok? Yo aumento el volumen torácico. Incluso en alguna literatura gringa van a encontrar volumen intratorácico. Por lo tanto, si el volumen está aumentando, ¿qué pasará con la presión intratorácica o la presión intrapulmonar? Con esta ley de Boyle, disminuye. Disminuye. Exacto, disminuye. Y eso lo saben no porque sean médicos, eso lo saben por física. La mayoría de preguntas en fisiología se responden utilizando conceptos de química y de física. ¿Ok? Y ahora no lo van a tener que memorizar, solamente tienen que recordar su fórmula. Nada más. Por lo tanto, contracción del diafragma y aumento del volumen torácico, por supuesto, disminución de la presión intratorácica, claro. Es más, este gráfico que está en su Guyton se lo responde. Es más, no solamente está en el Guyton, está en el Silverthorne. La respuesta es la B. ¿Ok? Siguiente. Ya, miren. Justamente lo que les estaba diciendo. Preguntas extensas, preguntas para que están para abrumarlos. La mayoría comete el error y empieza de acá, avanza al punto y ya, pucha, ve el resto y ya se desanimó y pasa a la siguiente pregunta. Pues les dije, iniciamos con la pregunta y después con el enunciado. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el mecanismo de acción del ADH? Uy, listo. La pregunta es puntual, me está diciendo qué hace la ADH. Y me comí, y no tuve que comerme todo el enunciado. Veamos las respuestas. Dice, actúa sobre los receptores B1 en las células principales del túbulo proximal, aumentando la reabsorción de sodio y agua. Bueno, se une a los receptores B2 en las células principales del conducto colector o el túbulo colector, aumentando la inserción de aquaporina de tipo 2 en la membrana apical para resolver agua. ¿Sí? Estimula directamente la actividad de la bomba sodio-potasio en las células intercaladas del conducto colector, aumentando la reabsorción de agua. Aumenta la síntesis de canales ENaC en la membrana apical del túbulo contorneado distal, promoviendo la absorción de sodio y agua. ¿Ok? El enunciado les dice esto. Varón de 35 años acude por deshidratación, vómitos y diarrea. Básicamente, la diarrea y los vómitos respaldan su diagnóstico de deshidratación. Al examen física se observa hipotensión ortostática, les está diciendo que está deshidratado, no es nada del otro mundo, y una notable reducción en la diuresis. Ok, antidiuresis. Por ahí va el asunto. La analítica muestra hiperosmolaridad plasmática. El médico explica que la hormona antidiurética, o la ADH, está actuando para conservar el agua en los riñones, que tiene todo el sentido. Es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la última parte del eje. Tiene todo el sentido. Entonces, volvamos a la pregunta. Le está diciendo qué hace la ADH. Para empezar, la D, y eso es algo que les he dicho en seminario, los ENaC, ¿ok? Los ENaC y las bombas de sodio, potasio, ATPasa, ¿quién las hace? O sea, ¿cuál es la función de una hormona que se encarga de preservar esos canales? La aldosterona. Aldosterona. Por lo tanto, la D no puede ser. ¿Ok? Actúa sobre los receptores B1 en las células principales del túbulo. No, ya me está diciendo túbulo proximal y ya no tiene nada que ver. ¿Ok? Se une a los receptores B2 del túbulo colector y Sí, efectivamente, es miren, incluso acá hay un gráfico que respalda lo que estoy diciendo. ¿Ok? Miren, el hipotálamo tiene estimuladores. ¿Ok? Entre ellos está la hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es liberar vasopresina y ADH, pero sobre todo vasopresina, y tiene dos funciones la vasopresina, dependiendo a qué receptor vaya, los B1 y los B2. Si se van al riñón, lo que van a hacer es la reabsorción de líquidos, creando qué cosa, acuaporinas de tipo 2. Y eso lo vimos, bueno, al que le enseñe yo seminario, recuerden que esta fue el primer texto que les dije que vayan a leer. Les dije que era importantísimo.
¿Ok? Entonces, a la final, si yo reabsorbo agua, ¿ok? Sin solutos, yo estoy literalmente bajando mi osmolaridad. O sea, es una medida compensatoria, pero no nos vamos a poder filosofar de eso. Solamente nos está diciendo qué hace la vasopresina. Pues básicamente eso, actuar sobre los receptores B2, ¿ok? Y los B1, pero los B1 están en el músculo liso, no están en el túbulo proximal. Entonces, por tanto, la respuesta es la B, ¿ok? Creo que faltan 8 minutos. Si por A o por B se corta, creamos un último link y acabamos. Más acá hay un gráfico que les dice cómo se está acoplando la ADH a su receptor de tipo metabotrópico. ¿Con qué objetivo? Crear más acopalinas o evitar que se eliminen de la membrana apical. Siguiente. Miren esto. Dice, ¿cuál de las siguientes patologías presenta nuestro paciente? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, asma bronquial, fibromialgia, hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar. Este es nuestro gráfico. Ojo, dice, un hombre, 43 años, viene con disnea. La curva muestra, esta curva, ojo, esta es la curva de nuestro paciente, esta es la curva normal, la que debería tener nuestro paciente, pero lastimosamente no la tiene. ¿Ok? Dice, la curva azul representa la curva de la presión y volumen, ¿ok? Esta es la presión transpulmonar, que justamente les dije que era esto. Es la diferencia que existe entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural, ¿ok? Y el volumen, ¿ok? Miren, esto solamente lo van a responder ni siquiera explicándoles este gráfico. Es una pregunta básica, ¿ok? ¿Por qué? Miren, si se dan cuenta, más o menos el volumen que puede mover el pulmón es de 4 a 5 litros. Por lo tanto, miren, de 4 a 5 litros, como dice este gráfico. Nuestro paciente puede mover solamente hasta 3. Por lo tanto, este paciente tiene un problema restrictivo, ¿ok? O sea, el paciente tiene un aumento en la elasticidad. Acá les voy a poner dos fórmulas, que es la compliance o la distensibilidad, son lo mismo, es igual a la diferencial de volumen entre la diferencial de presión. Y la otra es la elasticidad, que es la diferencial de presión entre la diferencial de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen es inversamente proporcional a la elasticidad y la presión es inversamente a la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo para poder estirarse, pero la elasticidad es la capacidad que tiene para volver a su estado natural. Pregunta, si este paciente no puede ingresar tanto aire, tiene un problema restrictivo. ¿Cuál de estos me da un problema restrictivo? Fue uno de sus seminarios, la fibrosis pulmonar, la vedette de los problemas restrictivos. ¿Ok? Si fuera la curva hacia arriba, está moviendo más aire. El problema no es la elasticidad, el problema es que hay demasiada distensibilidad. Por ejemplo, en el enfisema. ¿Ok? Perfecto. Listo. Dice, un hombre sano de 25 años. Ah, cierto. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes cambios físicos ocurre en los pulmones para facilitar el intercambio de gases en estas condiciones? Definitivamente tengo que leer el enunciado. Nos dice vasodilatación de las arterias pulmonares, aumento del grosor de la membrana alveolo capilar, vasoconstricción a las arteriolas pulmonares, aumento del flujo sanguíneo hacia las áreas mal ventiladas del pulmón, reducción de la superficie alveolar funcional. ¿Qué nos dice? Nos dice un hombre sano, 25 años, va a altura, ¿ok? Dice que empieza a experimentar dificultad respiratoria y mareo, porque ustedes saben que la presión atmosférica es mucho menor. La fracción inspirada de oxígeno sigue siendo igual, ¿ok? Sigue siendo, sigue habiendo 21 por ciento o 0,21 aquí en Shanghái, en Ica, en China,
en Inglaterra, en Pastoruri, en La Rinconada, en Tanzania, sigue siendo igual. El problema es que la presión atmosférica cambia. Ese es el problema. Entonces, esa es una pregunta netamente teórica, ¿ok? Esto es fisio pura, ¿ok? Cuando ustedes, cuando ustedes experimentan hipoxemia, luego van a experimentar hipoxia. ¿Qué es la hipoxemia? La disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Ok? A las finales lo que van a hacer es hipoxemia, la disminución parcial de oxígeno en los tejidos. Esta hipoxia y esta hipoxemia lo que va a ocasionar es, ojo, vasoconstricción en las arterias pulmonares, a una forma en la cual yo pueda captar mejor el poco oxígeno que está ingresando y para que vaya más rápido incluso, ¿ok? Eso lo saben por la ley de Ohm. Entonces, una vez que ingresa más oxígeno, es una medida compensatoria. Pero, ¿qué tuve que hacer? Hice vasoconstricción pulmonar. Eso, a las finales, si lo hago por mucho tiempo, es malo, ¿ok? Voy a causar hipertensión pulmonar. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, es una medida adaptativa, definitivamente. No puede existir vasodilatación. Esto no puede ser. El paciente estaría muerto. Todo lo contrario. Vasoconstricción. Tip número 5. Preguntas que se contradicen. Una de esas es, listo. Dice, hombre de 43 años, previamente sano, viene con fiebre, con tos, con disnea, o sea, sensación subjetiva de falta de aire. Hasta ahorita le está diciendo que el paciente tiene neumonía. Hasta ahí nomás, todo eso es neumonía. ¿Ok? Al examen físico se encuentra taquicardia, taquipnea, matías. Todo le está diciendo que es, le está respaldando su diagnóstico de neumonía. No hay más vuelta que darle. Dice, la auscultación revela estertores inspiratorios, lo mismo, neumonía. La ecografía de tórax muestra lo mismo. Este es un paciente de un hombre de 43 años que tiene neumonía. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores de la ventilación, perfusión, es más probable en el área afectada? ¿Cuál de estos será? Tenemos que verlo con este y este gráfico. Pero voy a crear un nuevo link, ¿ok? Nos vemos en el siguiente link.